Hay una emoción muy, pero muy específica que creo que mucha gente conoce. A ver. La de hacer el esfuerzo todo el año, de aportar a un plan personal de retiro, a un PPR. Y lo haces pensando en el futuro, claro, pero seamos honestos, también con una sonrisita pensando en abril. Claro, en la devolución. En esa devolución de impuestos que ya casi sientes en la bolsa. Que ya hasta le tienes un destino. Unas vacaciones, pagar una deuda, no sé, reinvertirlo. Ya lo tienes gastado mentalmente. Totalmente. Y llega el día, presentas tu declaración anual, todo en orden, y te sientas a esperar la notificación del depósito. Pero lo que llega a tu buzón tributario es otra cosa. Uf, una palabra que te congela. Requerimiento. Y así, de la nada, ese dinero que ya era tuyo en tu mente, pues queda atrapado en el laberinto del SAT. Es una de las frustraciones fiscales más grandes y, la verdad, más comunes. Es, como bien mencionan los documentos que tenemos sobre la mesa, la historia de este personaje, Max Monet. Ajá. Pero es la historia de muchísimas personas que sienten que hicieron todo bien, que siguieron las reglas para asegurar su futuro y de pronto se encuentran con un muro. Un muro burocrático que no solo no entienden, sino que los hace sentir que hicieron algo mal. Exacto. Y de eso se trata esta exploración a fondo. A partir de estos materiales, queremos responder la gran pregunta. ¿Por qué el SAT parece ponerle tantas trabas a las devoluciones del PPR? Y más importante, Y más importante aún, ¿cómo se puede ganar esa batalla? Pero aquí la misión es más profunda que solo quejarse de la burocracia. Es cambiar la perspectiva por completo. eso me pareció fascinante. Porque, y esto me pareció increíble cuando lo leí, vamos a descubrir que un saldo a favor muy alto, de esos que casi siempre activan un requerimiento, puede ser en realidad la mejor señal de que tu plan está funcionando de maravilla. Totalmente contraintuitivo. El reto es entender cómo hacer que ese dinero regrese al bolsillo sin tantos dolores de cabeza. Ok, vamos a desmenuzar esto. Lo primero que salta a la vista en los textos es una idea que de entrada tranquiliza. El problema no es el plan personal de retiro. El instrumento funciona. El beneficio fiscal que promete es real y está en la ley. La frustración, nos dicen, viene de otro lado. De la burocracia, a la que incluso le ponen un nombre casi de caricatura. Fisquillo, el duende de la burocracia, que parece que disfruta enredando las cosas. Sí. Y esto es clave, porque nos dice que el error no está en la herramienta financiera que se eligió, sino en la estrategia, o bueno, en la falta de ella, para enfrentar el proceso fiscal. Y lo fascinante aquí, que es algo que los documentos subrayan, es que no se trata de un sistema diseñado para perjudicar a la gente. Claro, no hay una persona en el SAT revisando papeles y diciendo, a este no le voy a devolver. La palabra clave que lo explica todo es inconsistencia. Inconsistencia. El SAT, en su forma más básica, es un sistema informático gigantesco cuyo trabajo es cruzar datos. Millones de datos por segundo. Cuando la información que una persona presenta en su declaración no hace un match perfecto con la información que el sistema ya tiene de otras fuentes, como del patrón o la aseguradora. Exacto, el patrón, la aseguradora del PPR, los bancos. Ahí se prende una alarma automática. No es mala fe, es un algoritmo que dice, aquí hay dos versiones de una historia. Necesito que un humano lo revise. O sea que en el fondo no es que el SAT tenga algo personal contra nuestro ahorro. Para nada. Es más una máquina que busca congruencia. Y si algo se sale del patrón esperado, por simple protocolo, se detiene. Suena casi lógico cuando lo pones así. Es completamente lógico desde el punto de vista del sistema. Por eso los materiales insisten tanto en la metáfora de que el asesoramiento contable es el mapa para navegar este territorio. Me gusta esa analogía. Sin ese mapa tienes una herramienta excelente, el PPR, que es como tener un auto todoterreno, pero no sabes cómo moverte por el terreno fiscal que está lleno de reglas y validaciones automáticas. Claro. El problema no es de intención, sino de falta de alineación en la información que el sistema procesa. Y justo esa alineación es la que una buena estrategia contable puede y debe garantizar, desde el principio. Y es que una cosa es la teoría y otra la práctica. Por suerte, los documentos que analizamos no se quedan ahí, sino que bajan a lo concreto e identifican 3 errores muy específicos. Los llaman errores fatales. Errores fatales, exacto, que son las causas más comunes por las que el SAT frena en seco estas devoluciones. Son como los 3 puntos de revisión obligada para cualquiera que tenga un PPR. Y son errores que, como veremos, cubren todo el espectro. Van desde un detalle técnico mínimo hasta un descuido administrativo muy humano.
pero todos tienen exactamente la misma consecuencia. El dinero de la devolución no llega cuando debería. Empecemos por el primero, que es súper técnico. El error de timbrado. A ver si lo explico bien. A ver. Tiene un solo dato incorrecto, el RFC con una letra equivocada, el uso del CFDI mal clasificado, el sistema del SAT simplemente lo bota. Lo rechaza. Los documentos lo ilustran con el duende fisquillo riéndose de Max Monet y diciéndole: «Qué pena, tu factura está mal, inténtalo de nuevo en 6 meses». Suena exageración, pero la frustración es real, y es fundamental entender por qué un error que parece tan pequeño tiene un impacto tan grande. El timbrado fiscal en México es la columna vertebral de toda la fiscalización digital. Es la validación, digamos. Es el sello de validación oficial del SAT que le dice a su propio sistema: esta operación es auténtica y es fiscalmente válida. Si hay la más mínima discrepancia, esa validación se anula. O sea que para el sistema... Para el sistema automatizado del SAT, una factura con un RFC incorrecto no es una factura con un errorcito. Es, para efectos prácticos, un documento que no existe para esa deducción. ¡Wow! Por eso es el primer filtro y es tan inflexible. Detiene todo el proceso de inmediato. El segundo error fatal es casi cómico por lo simple y humano que es, la e-firma vencida. Este es increíble. La analogía que se me ocurre es perfecta. Es como tener todos los documentos para cobrar un premio millonario. Llegas al banco, presentas todo, te felicitan, el gerente te da la mano, todo perfecto. Pero cuando van a abrir la bóveda para darte el dinero, resulta que la única llave que funciona, la tuya, expiró ayer. Es increíble. Es que es tal cual. Quiere y puede depositar el dinero, pero no puede hacerlo porque la firma electrónica, que es la llave digital que autoriza la transacción a esa cuenta bancaria, está desactualizada. Y esto nos lleva a una pregunta importante que los documentos plantean indirectamente. ¿De qué sirve una planificación financiera brillante si la gestión administrativa más básica falla? Claro, es un descuido. Ujú. Pero las consecuencias son directamente financieras. La devolución se queda en el limbo. Esto resalta lo crucial que es mantener actualizados estos instrumentos digitales. Es tan importante como hacer la aportación anual al plan de retiro. El SAT no puede hacer nada. El SAT no puede, por seguridad, depositarle a una identidad digital que ya no está vigente. Es increíble cómo un descuido tan simple puede congelar miles de pesos. ¿A quién no le ha pasado algo así con una suscripción o un documento? Exacto. Bueno, y llegamos al tercer error, que creo que es el más común y conecta con lo que decías al principio sobre el cruce de datos: la inconsistencia de ingresos. Este es el grande, este es muy directo. La persona presenta su declaración anual y reporta haber ganado X cantidad durante el año. Pero resulta que esa cantidad no coincide con los datos que el SAT ya tiene en su sistema, que fueron reportados mes a mes por el patrón o incluso por otras instituciones financieras. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, se entiende por qué es una bandera roja inmediata y automática. El sistema del SAT está diseñado precisamente para eso, para ser un gran consolidador de información. Su función principal. Su función principal es cruzar estas fuentes para verificar la congruencia. Cuando los ingresos que una persona declara no hacen match con los ingresos que sus pagadores reportaron, el sistema no tiene forma de saber cuál de los dos datos es el correcto. No puede adivinar. No. Su protocolo, por diseño, es detener el proceso y generar un requerimiento que dice: oye, aclárame esta diferencia. Es su mecanismo de control más elemental y efectivo. Entiendo. Entonces no es que el SAT te esté acusando de mentir o de evadir. Para nada. Es su sistema diciendo: tengo 2 versiones de la misma historia en mis archivos. No puedo procesar esto hasta que me digas cuál es la real y por favor me lo compruebes con documentos. Exactamente. Y esa comprobación, ese tener que enviar documentos y esperar una respuesta manual, es lo que se convierte en un dolor de cabeza y en semanas o meses de espera si no se tiene la documentación y la estrategia listas para responder de forma rápida y correcta. Ok, esto que voy a decir suena a una locura. Y de hecho, cuando lo leí por primera vez en los documentos, no lo creí. A ver. Ya vimos los problemas, las frustraciones y los errores. Pero la propuesta central de estos materiales es que si el SAT te manda un requerimiento por un saldo a favor muy alto, no te enojes. Al contrario. Al contrario, deberías festejar. ¿Cómo es posible eso? Parece un chiste.
Suena totalmente contraintuitivo, ¿verdad? Pero es un cambio de mentalidad fundamental si lo analizas con lógica. Pensemos en el proceso. ¿Por qué una persona tendría un saldo a favor muy, muy grande? Pues porque ahorró mucho. La única razón es porque hizo una aportación muy significativa a su PPR, lo cual generó una deducción muy importante que a su vez redujo drásticamente el monto sobre el que se calculan sus impuestos. Claro. Un saldo a favor de 50, 80 o 100,000 pesos es la evidencia matemática de una estrategia de ahorro y deducción increíblemente exitosa. Claro. Nadie tiene un saldo a favor tan grande por arte de magia. Es el resultado directo de haber ahorrado. Exacto. Entonces, el algoritmo del SAT que conoce tu historial fiscal ve este número tan grande, tan fuera de lo común para tus declaraciones anteriores, y su programación le dice: alerta, este es un resultado atípico, activa el protocolo de verificación manual. Por lo tanto, el requerimiento no es un no a tu devolución. Es más bien un wow, este es un monto muy importante, necesito que un supervisor humano verifique que todos los documentos estén en orden antes de autorizar esta salida de dinero. O sea, no es un castigo. No es un castigo, es una consecuencia lógica de un resultado extraordinario. Visto así, cambia todo. El requerimiento no es un problema, es un síntoma de éxito. Totalmente. Es como si por correr muy rápido en un maratón te llamaran a una prueba antidoping. No es que te acusen, es que tu resultado fue tan bueno que necesita una verificación extra. Esa es la analogía perfecta. Por eso los documentos insisten. La clave es no entrar en pánico. Ok, es entender que esta es una posibilidad real y por lo tanto tener toda la documentación preparada y ordenada desde antes de presentar la declaración. Es cambiar el chip de ojalá no me vean a sé que probablemente me van a revisar porque mi estrategia fue muy buena y estoy listo para responder. Es estrategia. Es una batalla que se gana con preparación, no con suerte. Y esto nos lleva directo a la solución que proponen los materiales. Si la moraleja de la historia de Max Monnet no es no tengas un PPR, sino ten una buena estrategia. Ajá. La recomendación central es muy clara. No pelees esta batalla solo. La solución la llaman asesoría integral. Y es muy importante definir qué significa asesoría integral en este contexto, porque no es solo tener a alguien que te venda un buen producto financiero. No, va más allá. Los documentos lo describen como una colaboración indispensable entre dos figuras clave. Por un lado, un buen asesor de seguros o financiero, que es quien entiende el producto y te ayuda a elegir el mejor PPR para tus metas a largo plazo. Esa es una parte. Y por el otro, una estrategia contable sólida, idealmente llevada por un contador que sea experto en declaraciones anuales de personas físicas y en deducciones personales. Es como tener un equipo de dos especialistas. Uno para la parte financiera, el que te ayuda a construir el patrimonio. Exacto. Y otro para la parte fiscal, el que se asegura de que recibas los beneficios en el camino. Exactamente. El asesor financiero te ayuda a generar el beneficio del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el papel. El asesor contable se asegura de que ese beneficio en papel se convierta en dinero real en tu cuenta de banco. ¿Qué es lo que importa al final? El objetivo de esta sinergia es transformar la declaración de abril, que deje de ser ese mes del año lleno de estrés, incertidumbre y miedo a un requerimiento, y se convierta en lo que debería ser. La cosecha anual de una buena estrategia de ahorro. Un trámite predecible. Un trámite predecible, un éxito garantizado. Bueno, creo que hemos desglosado bastante bien el problema y la solución. Si hacemos un resumen rápido, la frustración con la devolución del PPR es real y muy común, pero casi nunca es culpa del plan de retiro en sí. Casi nunca. El problema suele estar en la estrategia fiscal. Es clave vigilar esos 3 errores fatales que lo pueden bloquear todo. Un error en el timbrado de la factura de la aseguradora, un descuido tan simple como tener la e-firma vencida y, el más importante, las inconsistencias entre los ingresos declarados y los que el SAT ya tiene reportados. Y sobre todo creo que la idea más poderosa que proponen estos materiales es ese cambio de perspectiva. El cambio de mentalidad. Si se hizo una buena aportación al PPR y llega un requerimiento por un saldo a favor muy alto, no es una mala noticia,
Es momento de celebrarlo. Significa que la estrategia de ahorro fue un éxito rotundo. Una buena señal. Y la victoria final, la de ver ese dinero en la cuenta, se asegura no con frustración, sino con preparación, con una asesoría que integre lo financiero con lo contable, teniendo la respuesta lista incluso antes de que el SAT haga la pregunta. Totalmente. Se trata de jugar a la ofensiva, con preparación, en lugar de a la defensiva, reaccionando a los problemas. Ahora, todo esto me deja con un pensamiento final, una pregunta que va un poco más allá de lo que dicen los documentos. A ver. Se enfocan mucho en cómo reaccionar, en cómo ganar la batalla una vez que el requerimiento ya llegó. Pero ¿qué pasaría si llevamos la idea de la preparación al siguiente nivel? A ser proactivos. Exacto. ¿Cómo se podría construir una estrategia financiera y fiscal tan integrada desde el día 1, desde enero, que la declaración de abril no sea una batalla que hay que ganar, sino un simple trámite administrativo? Que sea aburrido casi. Un proceso que se completa con éxito, sin fricciones, de la forma más aburrida y predecible posible. ¿Y si el verdadero objetivo no fuera solo recuperar el dinero, sino hacerlo sin siquiera tener que pensar en ello?